Hola, buenos días, tardes, noches con todas, todes y todos. Bienvenidos a este espacio, a Romper el Silencio con Ana Alarcón. Estamos en el último episodio de la segunda temporada con una invitada especial, Juanita Francis Bond, del colectivo de Mujeres de Asfalto. Ella ya tendrá su espacio para presentarse, pero desde ya estoy muy agradecida por haber aceptado, Juanita, esta entrevista, este conversatorio, que me parece urgente también hablar sobre la comodidad del victimismo de la blanquitud, que es justamente lo que vamos a centrarnos por el momento. Entonces, Juanita, bienvenida a este espacio y presenta también a la colectiva, y si nos quieres mencionar también el tiempo de recorrido en el activismo que tienes o de construcción, también está en tu libre expresión. Te escuchamos. Ya, bueno, muchas gracias, Anita, por este espacio. Qué chévere encontrarnos en espacios. Yo siempre digo que cuando las compañeras empiezan a crear los espacios, son espacios de innovación terapéutica, y creo que es bonito porque nos permite como también poner en el reflejo qué estamos haciendo para procesar nuestras crisis. Y digo nuestras crisis porque, digo nuestras porque también representan las propias, o sea, las personales. Aunque la gente crea que no, que a nosotras no nos pasa nada y que somos Power Ranger y que andamos por la vida con escudos y cascos protectores como nuestros políticos en Ecuador o en Latinoamérica, y no es así, ¿no? Bueno, yo soy de la provincia de Esmeraldas. Me gusta mencionar que soy de la comuna de Río Santiago Cayapas, heredera de la comuna de Río Santiago Cayapas, que es una comuna hermosa al norte del Ecuador. El colectivo lleva casi 15 años ya, este año 15 años de vida y de seguir aprendiendo, construyendo, deconstruyendo, avanzando, retrocediendo, porque todo este sistema nos hace andar siempre como olas, ¿no? Los procesos organizativos van como olas, y que es necesario también entender que el mar tiene un cauce, y como las luchas sociales y nuestras movilizaciones y todo lo que nos mueve también tienen como su ruta, que en algún momento confluyen todas y que en algún momento también se ven como dispersas todas, ¿no? Pero es parte de la naturaleza también de la lucha social. Entonces, eso, yo me enuncio desde el feminismo negro comunitario, que es un feminismo negro popular, pensado desde las mujeres que hacen base y que necesariamente no se enuncian desde el feminismo, ¿no? Pero que generan además muchas reflexiones y debates que sostienen además lo que tenemos como trabajo colectivo. Y creo que eso nos ha permitido también quebrarnos, repararnos, caernos 100 veces y volvernos a parar, porque también significa que estamos sintiendo, ¿no? Y que por mucho que estemos dentro de un proceso social, también estamos viviendo cosas que también transitan por nuestros territorios y que nos permiten además mantenernos vivas, porque imagínate que no sintiéramos, es como que ya nada, ya no hay nada que nos haga movilizar cosas. Por supuesto, o sea, y me quedo con esto que has mencionado al final, de que es la emoción, ¿no? Es lo que nos hace, lo que nos impulsa al final, ¿no? Al cambio, a este entretejido social, a esto que queremos, la lucha, los puntos en común que tenemos, ¿no? Entonces, Juanita, muchas gracias por hablarnos también de Mujeres de Asfalto. Y gracias también por nuevamente aceptar esta entrevista, que para mí es todo un honor y un gusto tenerte por acá. Entonces, antes de ir al meollo, Juanita, al asunto en sí, quisiera preguntarte sobre la definición de la blanquitud y a qué hace referencia. ¿Hace referencia solamente al color de piel? No, primero que cuando hablamos de blanquitud hay que hablar de la supremacía de la blanquitud también, ¿no? La blanquitud como parte, yo digo como el verbo del racismo, la blanquitud actúa como un ejercicio de supremacía sobre el otro. Hablar del otro, de la otra, del otro. Hablar de la blanquitud es hablar de un sistema de privilegios que además se acordonan en acciones para mantener y sostener ese privilegio y esa comodidad.
Entonces, cuando la blanquitud entra en todos los espacios, como el racismo entra en todos los espacios, es como reconocer, es como saber que su acción entra para perpetuar esa, esa situación de privilegio y no incomodarse. Cuando mueves la pata de la silla de la blanquitud, tú empiezas a ver que además su reacción es con los mismos mecanismos que actúa el racismo dentro de un sistema o una estructura. Entonces la blanquitud trasciende la piel, pero además actúa con herramientas directas para perpetuar su condición de blanquitud dentro del sistema, ¿no? Por supuesto, y aquí me haces acordar y gracias por utilizar como esta metáfora, porque es así como se siente cuando las personas tenemos o gozamos algún privilegio y se incomodan, ¿no? Se incomodan las personas, nos incomodamos nosotras al momento de verbalizar eso que no somos capaces de aceptar, ¿no? Y se ve como que la blanquitud solo sea de personas súper blancas europeas, ¿no? La blanquitud es solamente esto cuando, y eso es problemático, ¿no? Cuando no lo vemos como una estructura mental y moral que se maneja dentro de las sociedades. No sé qué te parece esto que he mencionado. Sí, me parece bastante interesante, pero yo ahí también sostendría que lo que pasa es que lo que te dices tienes razón, o sea, eso no está en duda. Pero viene aquí también al caso el reconocer en que yo puedo ser una persona negra que se siente cómoda con el sistema de blanquitud, ojo, con lo que el ejercicio que va a poner, y que actúa además con esos mecanismos de la blanquitud. Porque al ser una estructura, un sistema, en el sistema que estamos tú y yo todos, yo puedo tener comportamientos racistas o comportamientos que van desde la blanquitud, ¿no? Hay una compañera que usa una frase que a mí no me gusta enunciarla porque me parece súper fuerte, que dice, todos somos racistas. Ella parte de una premisa en que todos en la sociedad somos racistas y tenemos comportamientos que se alimentan de este sistema racista y que va ahí. Pero lo diferente es cuando cobras conciencia y además actúas desde la incomodidad de reconocer de la interpelación que te genera el racismo o la blanquitud como tal, o que estás actuando con mecanismos de la blanquitud, es en el que haces luego. Entonces alguien me preguntaba, para mí no es simplemente que tú me digas, hoy Anita, hoy amanecí interpelada. O sea, no es suficiente con que me digas, Ana, yo después de escuchar este podcast, amanecí con una súper interpelación de que yo tengo actitudes de la blanquitud. No es suficiente. O sea, yo quiero que tú me digas, voy a transformar mis acciones, porque después del podcast me interpelé mucho que yo tengo actitudes que están siendo denunciadas desde la blanquitud o desde el sistema racista, ¿no? Ahí ya yo digo, bueno, este podcast sirvió para algo, ¿no? O sea, ahí ya me empiezo a decir, esto sirvió para algo, pero si no pasa eso y no pasas al otro paso, porque la cuestión ya, el primer momento, vamos a terapia. El primer caso aquí fue que acepté que tengo un problema, pero el segundo es luego qué hago con el problema, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando reconoces que tienes actitudes que van desde la blanquitud o desde el racismo o la violencia, ¿no? Por ejemplo, las feministas les costó reconocer en su dinámica que son racistas y violentas. Entonces, cuando empiezan a ver la pluralidad, a reconocerse desde la pluralidad de los feminismos y reconocer que hay una práctica del feminismo blanco que además anula, quita, restringe las voces de las mujeres plurales y diversas o que son extremadamente xenofóbicas, ojo, porque pasa, porque somos humanos, porque el sistema es una mierda, nos permite además interpelar ese tipo de cosas, pero ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo el feminismo blanco para cambiar eso? Entonces, Súper acertado lo que has mencionado, Juanita, y realmente te hago eco porque de nada nos sirve como alimentar tal vez el discurso si es que nuestras prácticas, tanto privadas como públicas, no van en consonancia a esa identificación del problema, ¿no? Porque también es una comodidad que se puede encontrar el, ok, lo puedo decir, lo puedo aceptar, pero luego, ¿qué hago después de hacerlo consciente, no? Es como lo que más o menos decía. Entonces, completamente de acuerdo. Y ya que estamos como en esta línea que mencionabas, ¿no? De que en un inicio
en los movimientos sociales, específicamente el feminismo. ¿Por qué crees que es tan difícil para el feminismo con enfoque interseccional aceptar que tiene un racismo interiorizado? Porque es cómodo, pues. O sea, lo más fácil para mí responderte ahora es que es cómodo. Es cómodo no hacerlo. Porque lo que pasa es que la incomodidad lleva a reflexiones intrínsecas. La incomodidad y la interpelación hace que tú te analices de lo más mínimo. Entonces, no es solo, ay, mira, es que yo fui víctima de racismo, es que también es cuestionar por qué yo permití. Yo a veces digo, mira, yo me congelo cuando pasan cosas conmigo. O sea, yo demoro en reaccionar. Y el otro día yo decía, pero para mí es mucho más fácil ver si a Ana la están atacando, yo voy a ser un tigre con hambre y te voy a salir a defender. Pero cuando me pasan a mí las cosas, soy como lenta. Y yo digo, hey, yo sé que tengo que tener ya respuestas más rápidas. Y en algún momento, no porque no haya vivido racismo, es porque yo he sido, me demoro en contestar. Y te pongo un ejemplo. Yo hace 10 años saqué mi segundo pasaporte y tuve que meter una acción de protección porque antes se sacaba el pasaporte en relaciones exteriores porque me negaron usar turbante, ¿ya? Y yo les dije, lloré la vida 2 horas y media para que me dieran el pinche pasaporte y ahora, por cuestiones de la vida, me toca de nuevo renovar el pasaporte, voy y me vuelve a pasar lo mismo. Me dijeron que me quitara el turbante porque no sé qué elementos y requisitos. Entonces le digo, mire compañera, yo no voy a discutir. Hace 10 años tuve la misma discusión y creo que una de las reparaciones que puso el registro civil era formar y capacitar a sus funcionarios en temas de derechos de pueblos y nacionalidades y que ustedes me iban a y que ustedes ya no me iban a atacar diciéndome que tengo que sacarme el turbante, porque si me saco el turbante es como sacarme mi ropa interior. El turbante para mí tiene que ver con un tema espiritual, religioso y político. No me lo voy a sacar. Forma parte de mi comunidad desde donde me enuncio. Entonces, ¿tienes la creencia? No, 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 espérate. Me sale diciendo, ¿tienes la creencia de que eres negra? Ay, no. ¿Sabes que yo el día sábado ahí en el gobierno del litoral, creo que me hicieron mi día a las 8 de la mañana? ¿Tienes la credencial de que eres negra? ¿Tienes la creencia? O sea, ahorita me río, pero en ese momento le digo, compañera, necesito que usted vaya a leerse la Constitución y necesito que llame a alguien que sepa sobre temas de pueblos y nacionalidades y que revise. Después, ay no, ya vamos a sacarle copia para que no tenga problema. Mira, un trámite que demoró menos de 30 minutos, lo transformaron en 1 hora, que podían habérmelo resuelto en cualquier parte del país, pero desgraciadamente el racismo estructural y el no reconocer las identidades desde la práctica, porque nuestra Constitución enunciativamente es maravillosa, son derechos escritos ahí, pero la práctica de esos derechos es muy compleja. Entonces yo hace 10 años no hubiera reaccionado como reaccioné ahora, porque el sistema es cruel y no es ponerme en la silla de ser una víctima, sino en ser una sobreviviente del sistema, ¿no? Y cuando hablo de una sobreviviente del sistema es que ya viví hace 10 años una negación a mi acceso a derechos por un sistema de blanquitud que desgraciadamente nos gobierna, ¿no? Porque hay que hablar de eso. El sistema de la blanquitud, del racismo, está extendido en la gobernanza de los estados. Y lo ves cuando te restringen derechos, cuando no hay políticas públicas, cuando no hay inversión, cuando ni siquiera te reconocen el racismo. O sea, es que es mucho todo, ¿no? Exacto, y sabes que también, además de que es mucho todo, creo que hay una banalización también sobre el racismo. Mira también lo que me pasó como el mes pasado, me parece, ¿no? Me dijeron, pero usted también puede ser una persona afrodescendiente. Y yo me quedo así extrañada y le digo, o sea, ¿por qué consideras que yo puedo ser una persona afrodescendiente? Me dice, pero por tu cabello, por tu cabello. Y ahí yo entiendo, ¿no? Cómo las personas creen que solo lo afrodescendiente es el cabello, solo son los rasgos físicos, ¿ya? Y tú puedes entrar en esa, en el marco de la estética. sí, en el marco de estéticas, exactamente. Y yo le digo,
Compañero, compañera, se nota que no hay una profundidad del conocimiento de lo que es el racismo, le digo. Porque a pesar de que yo tenga mi cabello de esta forma, eso no significa que yo viva estructuralmente y diariamente lo que vive una persona afrodescendiente. A mí no me van a negar derechos o accesos o espacios porque me leen como una persona blanca. Entonces, repetir que solamente lo afro es tener el cabello rizado o la nariz de cierta forma o el color de piel, está obviando un montón de estructuras y del sistema que no se está viendo como lo que es un sistema de opresión, Juanita. O sea, y Así creo es. creo que designarlo a estas cosas físicas es banalizar estas vivencias que tú vives diariamente. Y es reducirlo también, ¿no? Es reducir a las personas afrodescendientes a eso. Es como cuando, por ejemplo, siempre voy a decir esto, yo escucho la marimba y tú me vas a ver moviendo, quizás sea parapléjica y me vas a ver moviendo algo, mi dedo, no sé. Y llegó un momento que lo usaron como forma, la gente no dimensiona la reivindicación desde el arte y la cultura para los pueblos negros, desde los instrumentos, las voces, la música, los cantos, la misma danza, el movimiento del cuerpo. En algún momento yo le explicaba a una amiga y le decía, el mapalé es el baile, la danza de la libertad, ¿no? Y es una danza que permite que los movimientos del cuerpo sean movimientos libres, ¿no? Movimientos prohibidos, no cuestionados. Imagínate que te prohíban movimientos de tu cuerpo, ¿no? Y el tiempo de la esclavitud a las personas esclavizadas les hicieron pasar un sinnúmero de precarizaciones de su existencia, ¿no? Y en la actualidad todo eso, todo lo que representa tanto el instrumento, la danza, las voces de las mujeres negras, los liderazgos de las mujeres negras dentro de los espacios culturales, es justicia social, es una reivindicación, ¿no? Entonces cuando lo empiezan a banalizar, ay, que baile vengan a bailar las negritas, como que si fuera una cosa así, como una complacencia del sistema a tu existencia, es racismo. Es racismo, punto. Ajá. No, y lo que te gusta de lo negro, porque a la blanquitud no le gusta todo lo negro. Hay cosas, tú tienes que, o sea, para ser aceptada tienes que ser lo negro que ellos acepten, ¿me entiendes? O sea, lo negro les gusta siempre y cuando mantengan su estatus, pero cuando su estatus se ve movido, ahí va aplicado las cuatro patas de la silla y le mueves una. Cuando su estatus se ve sacudido, y mi mejor ejemplo en política es May Montaño. Cuando el estatus de la blanquitud se vio sacudido por la eficiencia de la MAE en el MIES, la sacaron. O sea, para mí el ejemplo más sencillo fue eso. Por eso este gobierno no lo vemos con gente negra. No hay una lectura de negritud en el gobierno. Aunque les cueste, les incomoda, y qué pena si les incomoda, resuélvanlo. Pero no lo tienen. Yo no he visto personas montubias en este gobierno. En cargos jerárquicos, ¿ya? No me digas, ay, no, pero mira que la trabajadora de limpieza lo es, la que pasa los papeles, la secretaria. No estoy denigrando ningún trabajo, pero la representación en cargos de poder importan. Y entonces, si no estamos en la toma de decisiones, la representación que tú hagas de nuestros espacios de incidencia es banal. Total. Y genera comodidad también, ¿no? O sea, el hecho de que, y aquí también quiero como anexarlo al otro tema, ¿no? De que el hecho de que no sepan transitar la incomodidad, porque es eso, ¿no? Ir a lo profundo, toparte con la culpa, que muchas veces las personas creen que la incomodidad es para hacerte sentir culpable de lo que estás diciendo o haciendo y cuando va mucho más allá de ese el objetivo, ¿no? Pero justamente también se encuentra como una comodidad dentro del victimismo, por ejemplo, ¿no? Cuando hay estas respuestas de, ay, no, de mí, ¿cómo vas a esperar o cómo me vas a decir que soy racista si soy tu compañera de lucha? ¿Por qué me dices estas cosas que me hieren? Que no ves que me duele, que me trates así, ¿no? Entonces,
Juanita, ¿consideras que el rol de víctima te da una postura de comodidad? ¿Y qué comodidad te da esta? ¿Te da una comodidad social, económica, política? Sabes que yo me llegó una interpelación con culpa. ¡Resuélvelo! Ajá. Yo misma, mi misma me está diciendo, Juana, resuélvelo. No, me río y pienso, porque a mí no hace poco, en una conversación, una colega me dijo, yo me siento violentada, o sea, manifestó, ¿no? Me sentí violentada por Juana y esto. Y yo, ¿en qué momento, no? Porque además es la pregunta que uno se hace. A ver, la verdad es que también el ego que tenemos quienes estamos dentro de las organizaciones sociales no nos permite ver cosas. Y digo que tenemos porque mi mamá dijo que yo siempre debo tener mi ego bien alto, que nadie lo debe bajar. Ese fue un problema, madre. Madre que estás en el cielo. Fue un problema. Porque ahora de ese pedestal no me baja nadie. Ay, lo construyó durante casi 25 años mi madre. Nadie me lo va a desbaratar. Entonces, nos cuesta reconocer en que nuestras prácticas podemos caer con discursos de lo que cuestionamos. Ahora toca reconocer y resolverlo. Y si es verdad que sí nos ponemos en un plan de víctima. Y digo nos. Pero eso también es con una carga moral, Ana. O sea, no es tan simple. Hay una carga moral de por medio, pero también llegan otras cosas, Ana, ¿no? Que yo siempre digo, no para justificar actos, sino también para tener una dimensión de lo que está sucediendo. Yo creo que también hay que analizar la situación de poder. Y eso es un problema. O sea, la mayoría de personas, cuando tienen una situación de poder sobre otra, la ejercen en algunos casos cuando sienten que su entorno se vio movido de forma violenta. Y eso es resultado también de nuestras relaciones coloniales. O sea, el colonialismo es eso. Es pensar que porque estás en un espacio de poder, los demás están por debajo de ti. Entonces, eso es herencia del colonialismo. Y eso también es herencia de las malas prácticas del poder. Pero amigas y amigos, les voy a contar un secreto. Podemos transformar esas tipo de relaciones. O sea, si se mantuvieron, pues también hay que desaparecerlas, ¿no? Pero también creo que sí es verdad que cuando la colega o los colegas se ubican desde el espacio de ser una víctima, porque hay dos tipos de víctimas, la activa y la pasiva, según yo, en algunos ambientes. Y el victimismo pasivo es el más terrible, ¿no? Porque es el victimismo que no se habla. Mira, es el del susurro, el del cuchicheo, el que va además abriendo heridas y dañando gente, que es como una expansión, actúa de una forma terrible. Y hay otro que además, por mucho que se siente interpelado, no reacciona. O sea, estás hablando ya del victimismo activo. Ajá. Ese reacciona de forma inmediata, pero además no hace un proceso de reconocer para dónde va a estar el problema, ninguno de los dos. O sea, no hay un elemento de reconocer que si eres un problema, que debes resolverlo, o sea, haz tu proceso de resolverlo, y que al final del día también hagas un ejercicio de reparación. Que si no estás al alcance de esa persona que se sintió además violentada, agredida, tienes que hacerlo con el entorno, ¿no? Y con prácticas de no repetición, o sea, saber que yo, bueno, le dije a Ana, Ana, eres fea y tu nariz eres demasiado blanca para ser negra, Ana. Oye, yo tengo que reparar, pero además no tengo que repetir ese discurso que además, oye, yo siendo honesta y no quiero ser exagerada, pero se transforma en un discurso de odio, alimentando además todas las condiciones de racismo, discriminación y xenofobia que deberíamos tener desde los procesos sociales como una bandera de lucha todos, todas y todos, indistintamente por donde vayas, ¿no? O sea, ese ejercicio de replantearnos como un ejercicio de práctica social debería estar ahí. Yo sí creo. Ajá. Problemas que tenemos como organizaciones sociales, Juanita, porque es como
ok, mi lucha es LGBT y la tuya es negra, entonces lo tuyo con lo tuyo, lo No mío te con lo conozco. mío. Exacto. Nunca hay como ese encuentro de entretejido social. Y a eso me refiero que también justamente la blanquitud se encarga de hacernos sentir que cada lucha es distinta de la otra cuando van interrelacionadas, o sea, y creo que eso es lo que también sigue fragmentando las luchas sociales y no vernos como como una sola, porque no mantenemos esas mismas prácticas, no mantenemos esas prácticas que nos interpelen y que nos hacen incomodar y que nos hacen pensar, bueno, ¿cómo no voy a repetir este comentario o este discurso o este comportamiento porque lo veo alejado de mí? Es que mi lucha es LGBT. Entonces, si yo cometo un comentario racista, no tiene que ver conmigo porque lo mío es LGBT y hasta allí me quedo, ¿no? Claro, así mismo es. Entonces también pensar, o sea, lo que pasa es que lo que hace sentir a la empatía, que es empatía, o la interpelación, que es interpelación, es que tiene que tener el sentido de 2 tallas menos de mi comodidad. Si yo esas 2 tallas menos, como dice la Nadia Sánchez, si esas 2 tallas menos no es una práctica, cuando reconozco mi solidaridad, mi sororidad en empatía, aunque yo siempre digo que la sororidad no alcanza, no es suficiente. Así es. Yo esto lo conecto con el tema de la práctica. A mí no me interesa que tú me digas, ay Juana, yo te voy a decir, Anita, qué lindos son tus rizos. Ay, es que tu mirada, tus ojos color pechiche me encantan. No es suficiente. O sea, no es suficiente. Entonces, trasciende y va por reconocer además que tenemos otro tipo de dinámicas, pero también que nos encontramos en otra situación, ¿no? Y ahí digo, nos encontramos en una situación de visibilidad, de instrumentalización de nuestras voces, del uso de la palabra, del espacio político. Y creo que por ahí va el tema de contemplar además cómo es ese tipo de relaciones las que generamos. Yo reconozco el tema de yo no voy a, se dice, a deslegitimar el sentir de Ana, porque además es tu vivencia, por justificarme. Y siento que cuando caes en la línea víctima, para poder justificar muchas cosas que pasan, entras en ese juego desde legitimar la voz de los otros o de denigrar el trabajo de los otros, porque crees que por esa acción se merece ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece a veces que es como una bomba. Y hay un personaje que entra aquí, que es cuando alguien, mira, yo voy a ponerlo como un ejemplo para intentar explicarlo mejor, ¿no? Yo trabajé en un proyecto tal y una de las colegas que tenía el conocimiento científico o académico había decidido que ella tenía los derechos sobre mi trabajo. Y en medio de las estupideces que pasaron, ella lanza un mensaje por escrito y yo digo, ahí reconoces pues que eres consciente de que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, que además actúas desde una acción consciente. Que hay una intención detrás de... Entonces, el mensaje era, ¿me puedes dar por escrito los derechos sobre tu trabajo? Entonces, y después de esa acción, que obviamente se le dijo que no, ella era la víctima. Entonces, claro, cuando se le expone, pero mira, esa acción es apropiación, es racista, además es extractivista de conocimiento, no podemos trabajar así. Las relaciones sociales desde la base social no puede ir cargada de todo esto, ¿no? Estos son los vicios de las relaciones desde los procesos sociales que no debería pasar. Entonces, ahí es cuando también nos ponemos y claro, y en el contexto que nos movemos, que es un contexto de relaciones, hay 3 historias moviéndose en el ambiente sobre un mismo hecho. Y ahí te preguntas tú a quién le creo. Y yo creo que tenemos que tener la capacidad para decir, bueno, mira, ella está ahí hablando de su experiencia, pero en derecho siempre te dicen el sentido común es el menos común de los derechos. Si yo veo que la acción que yo estoy haciendo está violentando la integridad de Ana, está violentando sus derechos,
está restringiendo además el desarrollo de las capacidades de sus derechos, eso es un privilegio, pues, porque Ana no lo puede hacer y yo sí. Eso te pone a ti en una condición de poder sobre Ana. Y ahí ya no eres la víctima, pues, ahí eres la victimaria, pues. Y eso también tenemos que tenerlo claro, Anita. Yo creo que hay un filtro, ¿no? Así como hay un barómetro de la violencia, también hay un filtro para reconocer cuando nuestros comportamientos son un ejercicio de los resultados de la herencia colonial, de la blanquitud, del racismo, y que operan además dentro de nuestros procesos sociales. Claro, y de también para mantener el status quo, ¿no? Claro. Como moldear o acomodar el discurso y las prácticas para no incomodarme completamente y seguir manteniendo mis privilegios de jerarquía, ¿no? De lo que te da esta relación. Y qué importante lo que mencionas porque me hace mucho eco y resuena mucho. Sí, me quedo callada es porque con lo que me estás mencionando conecto tantas cosas, le dan sentido a tantas cosas que justamente podemos entenderlo como producto de estas dinámicas donde la teoría solamente la vemos como algo para repetir de la boca para afuera y no hay una interiorización realmente de cómo deberían de ser nuestras relaciones a partir de esta organización social que estamos creando y que estas dinámicas tienen también que fomentarse con mi relación con otras compañeras, ¿no? Y creo que allí también se peca mucho por esto científico que tú acabas de decir, ¿no? Hay esta visión que desde lo académico, que desde lo científico, que tu título mismo como que siempre es como que estás más acá, más arriba por sobre las otras personas, ¿no? O para validar tu discurso tienes que decir es que yo soy experta en, o yo soy doctora en, o yo tengo no sé cuántos estudios en, ¿no? Entonces, como que, si fuera, y aquí me haces acordar, es que eso es lo que me tiene como taladrando la cabeza, ¿no? Porque entré en un espacio, en un conversatorio donde hablaba de violencias lésbicas, ¿no? Y yo quería aprender mucho porque el enfoque era para los profesionales como psicólogos clínicos, trabajadores sociales, sepan sobre la violencia entre mujeres, ¿ya? Porque no hay mucha divulgación de ese conocimiento en Ecuador. Entonces yo me sumé a este espacio y sale la moderadora diciendo, pongan su título antes de su nombre porque vamos a priorizar estas preguntas. Entonces yo digo, ok, si yo hubiese tenido un historial de violencia y no fuese psicóloga, mi pregunta y mi duda no hubiese sido tomada en cuenta. Entonces, claro, si yo no tengo este cartoncito que me avala mi vivencia, es como que necesitas un cartón para avalar que tú realmente viviste violencia. Y vamos a priorizarte porque tú tienes un conocimiento, tú eres un profesional. No sé si me doy a entender con esto que estoy diciendo. Sí, claro, claro, sí es. Es cruel eso. Es cruel, porque ¿dónde quedan las otras vivencias? Es demasiado cruel. Es fuerte, es fuerte. Es demasiado cruel, de verdad que sí es demasiado cruel, pero además cómo se alimenta socialmente de eso. Y perdóname que ese ejercicio de legitimar a los otros de una carga de poder es algo que es alimentado desde el ejercicio de los poderes de la blanquitud. Innegablemente, indiscutiblemente. O sea, creo que la blanquitud está siempre en te todo. Dividen, gente de bien, te divide. Exacto, en gente, exacto, que también está dentro de las luchas sociales, pero que no puede, o sea, como que es tanta la incomodidad que prefieren como mirar a otro lado antes de como que ver esta misma conducta sigue perpetuando un sistema racista, sigue perpetuando un sistema jerárquico, sigue perpetuando en donde unas voces son más válidas que otras. Claro. Es que es así, o sea, sí, tienes toda la razón. Es así. Que estoy aquí con una cosa alucinante ya que me explota la cabeza hablar contigo. Entonces, Juanita, ¿qué consideras que nos hace falta justamente a las personas para interiorizar y para realmente no ver las luchas por separado,
sino que justamente verlas como un entretejido, que una tiene que conectar con la otra y que no eres mi enemiga o solamente eres mi vecina porque tu lucha es la lucha antirracista y la mía es LGBT. ¿Qué nos hace falta para vernos realmente como un entretejido social? Yo creo que debe empezar por reconocernos, ¿eh? Reconocer, o sea, yo no te puedo ver si no te reconozco. Eso es uno. Y no puedo respetar lo que reconozco si no empiezo a conocer más sobre de qué se trata. O sea, yo no sé si fue contigo que leí o que escuché el tema de escribir sana y leer sana también. A Juliana creo que también lo repetía mucho, la Juliana Ortiz, que ella decía que el escribir la salvó, ¿no? Que el escribir salva. Entonces, yo creo que, mira, que el hecho de privar de educación a ciertos sectores populares es una estrategia para tenerlos subyugados. ¿Qué nos permite el saber leer, contar, escribir, hacer, narrar, la independencia, el hecho de que desarrolles tu pensamiento crítico? Y creo que cuando tú empiezas a conocer, despojado de prejuicios, al otro, a la otra, a las luchas sociales, y a reconocer en ese andar además la diversidad de las luchas y a valorar el trabajo de los procesos organizativos y también de nuestros tránsitos organizativos, ¿no? Porque hoy día yo puedo estar en Mujeres de Asfalto, mañana voy a estar en la patrulla OVNI 1123, o después voy a estar en Marte. O sea, el transitar de nuestros activismos también representa justamente el cambiar de opinión, el sostener además quizás nuestros vínculos o también el avance de aquello que queremos proyectar dentro de la base social como proyecto organizativo. O sea, es que es mucho. Y creo que una de las cosas para mí importantes va por ahí. El tema del reconocimiento, el tema de conocer, el tema de, de apreciar la diversidad de voces, de actorías desde ahí. Y el que yo pondría como cuarto, que para mí va a transitar constantemente, es el despojo de los prejuicios sobre el otro, sobre las causas, ¿no? Ah, yo no me junto con las trans porque las trans le están robando espacio a las mujeres. Pasa ese discurso en el feminismo. Ah, yo no voy a hablar con las compañeras indígenas porque las indígenas no me caen bien. No voy a ir con las compañeras afro porque las afro tampoco me caen bien. Ay, no voy con las montubias porque las montubias no me caen bien. O sea, nadie te cae bien, amiga. O sea, tú necesitas un planeta sola. Nadie te cae bien, nadie te calza, no se puede así la vida. Entonces, hay que despojarnos de esos prejuicios sobre las otras personas. Hay que permitirnos aprender, ¿no? Y desaprender constantemente. O sea, o nos despojamos de esos aprendizajes coloniales, racistas. Hay que descolonizarnos, ¿eh? Descolonizar el feminismo implica reconocer otras luchas, otras formas de hacer las luchas, ¿no? Ay, es que esas mujeres que andan con las tetas al aire, eso no es feminismo. A ver, mijita, descoloniza tu, o sea, libérate del racismo, suéltate de los prejuicios sobre las otras personas y rueda, empieza de nuevo. Es la única manera, Anita. Y sabes que también es importante que aprendamos a transitar la incomodidad, porque puedo reconocer la diversidad, pero si solamente digo, ay, la lucha LGBT solo me pertenece a mí porque yo llevo tanto tiempo o porque yo soy la más no sé cuánto, mi voz como activista LGBT es la única, ¿no? Del país, ¿no? Y yo represento todas las luchas LGBT. Y esa es una también de como esta mutación, ¿no? Del colonialismo, en donde yo vengo a hablar por todos, ¿no? Ustedes tranquilos, que yo vengo a salvarles, que yo vengo a promulgar lo que tanto tiempo hemos venido diciendo, pero yo soy esa cara para representar a todas las realidades. Cuando en efecto, justamente también lo mencionaba yo con las chicas de Zorra Subversiva, ¿no? Siempre es importante que hayan otras colectivas, que hayan otras organizaciones, porque lo que nosotras vivimos, a pesar de estar en el mismo territorio, no nos va a atravesar las mismas situaciones. O sea, normalmente las chicas de Zorra contamos que con un título de tercer nivel, somos leídas como blancas mestizas, la mayoría somos mujeres bisexuales,
pero no vamos a vivir discriminación por nuestro color de piel, por ejemplo, o por vernos como cisgénero, como mujeres cisgénero y no como mujeres trans. Entonces, justamente la aparición y la organización de otras personas es sumamente importante, porque es así netamente que se va a ampliar cómo estas problemáticas también suceden dentro de este territorio y que no solamente yo por ser mujer soy víctima y a mí me quedo en esa comodidad del victimismo, no solo porque soy mujer. Y eso es una situación también por la que te preguntaba, ¿no? Porque justamente creo que la incomodidad dentro del feminismo no se permite porque como ha sido algo tan repetitivo que el ser mujer es igual a víctima, te quedas en la comodidad de eso, que te otorga eso, porque el victimismo, aquí me acordaba lo que dice Micaela Druller, ¿no? El victimismo te da comodidad, te da confiabilidad, te da que eres una persona certera, que eres una persona, o sea, tantas cosas te da también el victimismo que no te permite como interiorizar realmente la responsabilidad que tú tienes dentro de los eventos que vives, ¿no? De los que formas parte también. Y eso me parece también súper valioso tenerlo en mente, ¿no? Que no siempre seremos las pobrecitas por ser mujer, sino que también gozamos de privilegios que no verbalizamos aún. Tienes el micro apagado, no te escuchamos. Totalmente de acuerdo, digo, o sea, realmente sí, y la cuestión es que el privilegio es como una droga, ¿eh? El privilegio es una droga. Creo que mucha gente reacciona cuando se les mueve, pero hay unos que lo único que hacen es cambiar a la pata o transformar la silla en mesa o hacen una silla con 3 patas, pero nunca lo abandonan. Y ahí justamente, y es que se vuelve lo mismo, porque es mutar el mismo privilegio de otra forma, con otro discurso, y sigue siendo parte del problema. Y ahí, exacto, y entonces ahí también me nace justamente preguntarte, ¿por qué a Ecuador le cuesta tanto asumirse que es racista, no? Y me acuerdo también del caso del chico de Quito, que en estos momentos no me recuerdo su nombre, que lo que pasó es que es un estudiante que se bajaba del metro y lo cogieron militares revisándole sin su permiso, sin nada, solamente hacía la fuerza, el braveo, y se ve como un militar estaba tratando de guardarle un paquete en su mochila, ¿no? Se ve. Sí, lo estaba sembrando, dicen acá. Así es. Dicen los jóvenes acá en Esmeraldas. Lo estaban sembrando. O sea, desgraciadamente, mira, hay una cosa. Somos Ecuador, Latinoamérica, el mundo, somos herederos del colonialismo. Y como buenos herederos, lo que hacen es tener una práctica de negación ante el racismo, aunque el racismo le esté quitando los dientes, le esté golpeando con una roca en los dientes. Entonces, hay una frase que dice mi madre, que creo que es un dicho popular: el perro come huevo aunque le quemen la boca. Ecuador tiene acciones racistas, un sistema racista, gobiernos racistas, políticas económicas excluyentes, racistas además. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en nuestros programas de televisión, están en nuestras relaciones familiares. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ay, con ese indio te vas a casar. O cuando te cholean a la gente y está de lo más naturalizado. Y la criminalización de los cuerpos negros y además yo siempre digo, hay una carga extra en el cuerpo del hombre negro, porque además hay un perfilamiento delictivo con el cuerpo negro. Entonces, todo este racismo que además es alimentado desde la institucionalidad, trasciende a nuestros cuerpos y llega de las formas como de lo que estás narrando. Y además que llega de esa forma, hay que tener en claro que la policía, los cuerpos militares y demás tienen una agenda de perfilamiento racial con los cuerpos negros. Ven la primera oportunidad para hacer lo que sucedió con eso, con el joven. O sea, está ahí, siempre esa acción racista está ahí. Y además usan otros cuerpos negros para criminalizar otros cuerpos negros. Y usan otros cuerpos, también es una lucha de clase, usan otros cuerpos empobrecidos para precarizar a otros cuerpos empobrecidos dentro de sus propias comunidades.
Por ejemplo, Esmeraldas está militarizado y no de forma silenciosa. O sea, ves hombres armados con uniforme por todos lados. Y eso no es, ellos nos quieren vender, así como nos vendieron el discurso de falso desarrollo con los proyectos extractivistas, nos venden este discurso de falsa seguridad con la militarización de nuestros territorios. Entonces, para el Ecuador, no reconocer el racismo es justamente el producto más perenne de la herencia de la colonización. Con esto quiero decir también que si ampliamos a la educación, una educación integral, vamos a tener la mejor herramienta de erradicación del racismo que podemos pensar que puede haber en el mundo. Pero mientras Ecuador no haga un ejercicio serio de ampliar a la educación desde el sentido crítico de lo que es un proceso educativo y una libertad de enseñanza desde el reconocimiento de los pueblos, nacionalidades y las diversidades, vamos a continuar igual, Ana. No va a haber futuro en el que se pueda hablar, porque desgraciadamente se ve coartado por este tema del racismo, porque el racismo también es muerte. Los delitos de odio terminan siendo muerte. Los femicidios, el femicidio es la parte final de la violencia, ¿no? Pero además que va acompañada de la impunidad y de los silencios. Y el racismo va muy acompañado también de eso, ¿no? O sea, va ahí alimentado de todo eso. Entonces, desgraciadamente en Ecuador y en Latinoamérica necesitamos formas de reinventar las estrategias que vayan y que además fortalezcan la lucha antirracista desde la base social hacia la institucionalidad que tiene que ser transformada. Necesitamos vivir en el Ecuador un proceso de transformación institucional y que tenga como uno de sus ejes la lucha antirracista. O sea, completamente tan necesario escucharlo, Juanita, porque así también nos ayuda a visibilizar cómo opera, ¿no?, todo el sistema y criminaliza los cuerpos negros y los cuerpos empobrecidos, que es una situación constante en América Latina y en Ecuador también, ¿no? Y no ver como el racismo como una situación muy ajena a nosotros, a nuestra realidad, cuando lo vivimos día a día, y asimismo utilizar otros términos, ¿no?, para mantener al oprimido, ¿no?, para controlar a través del discurso, a través de la palabra, y que evidentemente le conviene al sistema que la gente no conozca de sus derechos, que no sepa leer, escribir, que no tenga acceso a todas estas herramientas para asimismo seguir estando en las periferias, ¿no? Porque todo lo que no... Así es. Sí, porque todo lo que no sea blanco, todo lo que no esté en el status quo, tiene que mantener y permanecer en las periferias, no tiene nunca que ser el centro. Entonces, eso también es algo que lo leí de Bell Hooks, que justamente dice el libro de los márgenes al centro, y es algo que ella también me hizo comprender. Entonces, sí, completamente. No sé si quisieras mencionar algo más aquí, Juanita. No, que realmente hay una teoría, hace poco me pasó, quería poner sobre la mesa algo que me pasó hace poco. Estaba yo como expositora en una charla con otros 3 colegas y colegues más. Y bueno, Macu es un chico trans colombiano que para mí es una mente brillante cuando habla de estos temas. Y una mujer, yo siempre hablo sobre los no lugares de la política para las mujeres negras, y una mujer blanca se atreve a decirme a mí en un espacio de descolonizar el saber, que no me enuncie, o sea, ella se atreve a decirme cómo debo enunciarme y de lo que no debo enunciarme. Entonces yo decía, o sea, luego, porque estábamos hablando sobre todo lo que va sucedido, cómo se dio el debate, y además digo, por mucho que te enuncies y digas, ay, yo soy una chica de... Hoy me levanté descolonial, Ana. soy una chica descolonial. Si mi práctica no trasciende el discurso y además me atrevo a decirte a ti cómo y qué debes pensar y qué y cómo debes enunciarte, eso es racismo, eso es colonización. Y cómo y cuándo, ¿no? También es cierto además, espacio y es cierto tiempo, claro. ¿Cómo, cuándo y en qué tono? Uy, ahí me hace acordar del ejemplo que puse, ¿no?
¿Cómo me vas a estar hablando a mí así si soy tu compañera de lucha? Claro, ¿cómo y cuándo? O sea, es cómo y cuándo. Entonces yo sí creo, mira, hay algo que yo digo siempre y es que las formas a mí sí me importan. El proceso sí me interesa, la metodología, yo lo quiero saber. El resultado puede ser cualquier cosa, pero para mí las formas y el proceso de las cosas son trascendentales, o sea, es fundamental. A mí me puedes decir, no, es que hice la mega investigación sobre el agua, cómo cae del cielo y llega a nuestra tierra y se forma el arco iris. Súper bien, bien. Cuéntame cómo fue el proceso. Si ese proceso de aprendizaje costó vidas humanas, si costó vidas en general, para que tú desde tu blanquitud digas que conoces algo, o pusiste en riesgo la existencia de otros cuerpos, ese resultado para mí no vale. Porque no me cuidaste en el proceso. Claro, y defendiste tus intereses por sobre tu cuidado, ¿no? Por sobre tu vida. Claro, entonces cuando pasan esos procesos de extracción de conocimiento con esas prácticas, es triplemente más violento, ¿no? O sea, porque la extracción de conocimiento se da hasta cuando conversamos, ¿no? Y todo, pero en este momento así, yo sí creo mucho en la importancia de qué es lo que está pasando, cómo lo está pasando. Me interesa. Claro. Y ahí se ve también la dinámica, ¿no? Y de la organización y el entretejido, de cómo obtiene lo que tiene o cómo ha avanzado, cómo ha hecho incidencia, ¿no? A partir del silenciamiento o de la omisión, del poco reconocimiento, ¿no? De la compañera que tienes enfrente. Y eso también es lo que tú recuperas, ¿no? Y dices, no, o sea, si ha costado todo esto, ha costado silenciamiento, entonces esto es violento, esto no es un estudio, esto es violencia. Y me parece súper valioso que lo hayas mencionado, porque creo que las compañeras feministas o que incorporamos el enfoque de género podemos caer tal vez cuando hacemos algún tipo de investigación, ¿no? Y creemos que como por hacer investigación y anular o invisibilizar ciertas vivencias o ciertos criterios, tiene que ser, ese no tiene que ser un problema, sino que el fin último, ¿no? Que es la investigación. Pero justamente en qué condiciones estás teniendo esa información, en qué condiciones estás teniendo esta incidencia política, en qué condiciones estás haciéndote visible también. Así es, totalmente de acuerdo. Súper, Juanita. Entonces también me gustaría preguntarte, ¿no? Y que hemos tenido, y que he tenido también la coincidencia, tal vez el honor de compartir estos espacios contigo cuando se hacen foros o conversatorios. Y justamente veo que ponen normalmente frutas o velas como un altar, ¿no? En los encuentros. Sí. ¿Consideras esencial que las luchas sociales vayan acompañadas de rituales culturales o qué significado tiene para ti hacerlo de esta forma? Ya mira, hay algo que yo siempre digo, yo me enuncio desde el feminismo negro popular y para mí mi proceso yo ahora estoy liderando la organización y trato de que sea una inyección de una inyección de saber y algo que yo trato de hacer y lo digo porque lo puse yo sobre la mesa, es que algo que ha sido como la sostenibilidad de nuestros pueblos y nacionalidades ha sido la parte espiritual, ¿no? Y esa parte espiritual trasciende lo religioso bíblico, ¿no? Tiene que ver mucho con la cosmovisión que tienen nuestros pueblos y nacionalidades. En el caso nuestro, hemos diseñado como 3 momentos, el que compartimos en público con todo el mundo, que es más que un ritual, es un altar que ponemos en agradecimiento a las ancestras y a los ancestros y que va con muchos símbolos de nuestras luchas. Entonces, por eso ves el pañuelo de las mujeres campesinas, el de las trabajadoras domésticas del hogar, por ahí vas a ver el de la lucha por los derechos de la salud menstrual, el de Yasuní, el del aborto, el de la lucha antirracista, lo vas a ver como forma justamente de esa mesa de gratitud hacia las luchas de nuestras ancestras y ancestros. Y hay elementos como la vela, que es la luz del andar de ese camino, además el agua, las piedras, lo que conecta con la tierra, con los recursos naturales, con los conceptos de trabajo. Nosotros, imagínate, tenemos hasta una cruz
que puede ser el símbolo bíblico, ¿no? Pero representa la lucha de las compañeras campesinas. La compañera, eso lo trajo, fue un regalo de una de las compañeras de Amaguaña, en Quito, de los sectores rurales de Amaguaña, de la gente que hace la minga. Entonces, tiene muchos símbolos. Hay guasá que nos regaló Papá Roncón cuando estaba vivo, maracas que nos dieron las compañeras del norte, de Tingray y de Maldonado. O sea, hay muchos simbolismos dentro del altar. Y para nosotras tiene mucha conexión con la memoria del trabajo, de las luchas de nuestras ancestras, ¿no? Pero también de los territorios con los que trabajamos y de las organizaciones con las que trabajamos. Y también tenemos otro espacio con un ritual de inauguración de los momentos, que además es mucho más activo y que tiene que ver y que tiene que conectar también con un tema de la salud colectiva a nivel espiritual. Nosotras creemos que después de la pandemia, y es algo que lo hemos hablado mucho, antes de la pandemia ya habían crisis de salud emocional, social y mental, pero después de la pandemia eso se agudizó mucho más y creemos que en nuestros espacios tiene que haber eso. No digo que es la solución total, pero creo que ha formado parte de un engranaje para nuestras luchas de sostenibilidad. Pero también es un proceso que de a poquito se va transformando en un ejercicio de sanación colectiva. Wow, o sea, es que me parece algo tan esencial y creo que también lo he venido como conversando en otros episodios sobre el conocimiento ancestral y la recuperación del mismo, porque considero también que dentro del territorio de Manabí es importante recuperar todo el conocimiento ancestral y lo que nos mantiene en la lucha, ¿no? Toda la memoria histórica y esta valoración o este honor también que hay que hacerle a las personas que nos antecedieron, porque ninguna lucha ha sido de por favor, ¿no? Ninguna lucha se ha conseguido o se ha sostenido por netamente el capital, sino que más bien por el acompañamiento y la identificación de no sentirnos solas, ni solos, ni soles en este proceso donde nos vemos tal vez discriminados, discriminadas, violentados, y creo que eso también es necesario como de que nos sostiene, ¿no? La parte espiritual, y me parece algo también muy hermoso que ustedes hacen cuando tenemos estos encuentros, donde también admiro muchísimo cómo tienen esta recuperación del conocimiento ancestral y que no dejan aislado, no soy un ser ahora aislado que me di cuenta yo solamente de mis cosas y aquí estoy porque sí, sino que más bien también el reconocimiento de otras personas, que soy producto también de estas personas, ¿no? Y eso me parece fantástico. Entonces, Juanita, no sé si quisieras compartirnos algo último con lo que te gustaría que las personas se quedaran con un mensaje último o algo que nos quisieras compartir. Sí, mira, yo creo que en esta ola de las redes, de los procesos organizativos, creo que no hay que olvidarnos que no somos Power Rangers, ¿no? O sea, hay que tener presente que también somos seres humanos, humanas, humanes, y que nuestro tránsito por la existencia de la vida es con otros. Conflictos siempre van a haber, eh, siempre van a haber también divergencias, o sea, no siempre yo voy a pensar igual que Ana, ni Ana va a pensar igual que mí. Y lo otro es que yo creo que la empatía tiene que ser 2 tallas menos para que rinda frutos y para que tenga sentido. Yo no necesito que tú te enuncies desde una sororidad selectiva, pero sí necesito que tu práctica sea discursivamente más. O sea, que el discurso trascienda y que se transforme en un verbo en la práctica, ¿no? Y que esa práctica se traduzca además en dignificar la vida de todos, de la otra, del que está al lado tuyo. Que empecemos por sanar nuestras relaciones de las más chiquitas que van en mi casa, con mi vecino, con mi espacio. Creo que este momento actual que estamos viviendo, a mí me desgarró una noticia que leí hace un momento en la mañana de la muerte de un niño que estaba desaparecido y apareció en un río. En Santana, sí, acá en Manaví. Y la gente está acusando que los padres fueron irresponsables y no sabes lo que pasó con el niño cuando salió de casa. O sea, estamos en una dimensión de sociedad en que vamos toda la celeridad, ¿no? A las reacciones inmediatas. Y yo creo que hasta los duelos hay que respetarlos, ¿no?
O sea, la pandemia nos dejó en crisis, nos dejó rotos, nos dejó con duelos, nos dejó con muertos que además no los pudimos enterrar. Yo tengo colegas que hasta la fecha los cuerpos de sus padres han sido entregados. O sea, estamos con una sociedad que está viviendo constantemente crisis emocionales y que además debemos colaborar en ser parte de la solución y no del problema. Qué medicina, y así recupero la esperanza que había perdido, que se pierde, ¿no? Un poco, o sea. Y no que la gente que por favor no diga, ay, habló Santa Juana, no, yo también tengo mis bichos amigos y amigas, o sea, también, y tengo que resolverlos, así que a tenerme paciencia también, porque también tengo mis cosas. Y recupero también lo que dijiste antes, ¿no? Al inicio me parece, que dijiste, no es que estamos con cascos y con chalecos antibalas por ser activistas, o sea, para nada, muy lejos de esa realidad estamos. Y eso también. Estamos más sensibles. Exacto. Más frágiles es la palabra, estamos más frágiles. Exacto. O sea, y me parece algo también súper valioso el hecho y la invitación, ¿no? A interpelarnos, a que todo esto que hablemos realmente también quede para la acción, ¿no? Lo que tú has mencionado. Y eso me parece súper fantástico y valioso que lo digas, porque así también nuestros discursos no solamente se quedan para ser políticamente correctos o correctas, sino que también tengan una acción en consecuencia a eso que estás mencionando, ¿no? Entonces, yo estoy demasiado agradecida con este mensaje que has mencionado, Juanita, y asimismo yo quiero compartirles un poema de mi autoría que dice así: le amaba en la medida que me dejaba amarle. Le amaba como el amanecer que recuerda la esperanza, como quien ama a los pájaros, en su libertad y su espacio. Le amaba y no para siempre, profundamente y genuinamente. Le amaba como amo a las mujeres, con intensidad, rebeldía y convicción. Le amaba porque era inspiración en mis dedos, porque me entendía la exclusión que se vive por ser mujer y porque te gusten otras mujeres. Le amaba por ser lesbiana, porque sus gestos trataba de pensarlo sobre mis gustos, porque había una admiración de mi lucha, porque me veía inteligente. Le amaba porque sus abrazos eran seguridad para mi cuerpo. Le amaba porque sí, porque quería y porque me daba la gana de amarla. Ojalá y el recuerdo de haberla amado algún día deje de sentirse como ácido que recorre por las letras. Ana. Entonces, Juanita, coméntanos a través de qué redes te podemos seguir y también a Mujeres de Asfalto. Ya, bueno, mira, mis redes son una bomba, pero pueden seguir a Mujeres de Asfalto en @mujeresdeasfalto @gmail.com. Así estamos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Bueno, Twitter que ya no es Twitter, ahora es X. En ese X que no puedo pronunciar, en el canal de YouTube, ahí nos pueden encontrar. Y a mí me pueden encontrar como Joaquita007. Y ahí estamos, para compartir, para conversar, pero también para disputar las redes sociales, ¿no? Yo creo que en algún momento hay que conversar sobre qué significa la lucha social en una disputa de la AI, ¿no? De la tecnología, de la web 2.0, que además también tiene harto racismo, harto ejercicio de blanqueamiento, que hay que conversarlo en algún momento, ¿no? Súper interesante este tema, ya que nos ha dejado ahí como ahí vean, ¿no? Ahí esperen para el próximo capítulo. Ahí resuelvan. Me parece. Entonces, muchas gracias, Juanita, por este espacio, y también no se olviden de seguirme a través de Instagram como @zorra.subversiva y a través también de mi cuenta profesional @psicofeanalarcón. Recuerden también que el podcast tiene TikTok, está como Romper el Silencio con Ana. Esto ha sido todo por hoy. Les envío un abrazo con consentimiento y esto fue Romper el Silencio con Ana Alarcón.